don Marcos Correa. Hola Marcos, ¿cómo estás? Economista jefe de Visa Inversiones. ¿Nos escuchas bien, ¿Qué Marcos? tal? Sí, todo bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Radio Económica una vez más. Hace tiempo que no nos veíamos. Gracias por la invitación. Oye, Marco, yo quería partir preguntándote por el dólar, porque hemos tenido tuvimos una baja importante, ¿no es cierto? Pues que el Banco Central bajó solo en 50 puntos base, que era menos de lo esperado, ¿no es cierto?, por el mercado, y además había paró sus compras, ¿no es cierto?, de reservas. Pero estamos volviendo más o menos a lo mismo. ¿Cómo estás viendo ese comportamiento del dólar en estos últimos días? Y como tú señalas, luego en el fondo de la última reunión del Banco Central, donde bajaron menos de lo que se estaba esperando, ¿cierto? La tasa de interés acá en Chile y esta pausa en este programa de acumulación de reservas, o sea, de compra de dólares. Todavía le quedaban cerca de 6.000 millones de dólares por comprar y detuvo esa pausa. Eso generó una apreciación importante, 8.70, que para nosotros al menos son niveles que hacen un poco más de sentido, considerando cómo están operando otras variables fundamentales, cómo está operando el precio del cobre, cómo está el dólar internacional, ¿cierto?, frente a otras monedas, cómo está el diferencial de tasas. Pero ahora, como tú señalas, también tuvimos una nueva depreciación del peso. Ahí las explicaciones que uno puede buscar es que el mercado no le ha comprado del todo a la Fed esta posible, digamos, pausa y que no haya nuevos aumentos en la tasa de interés. Puede haber, por ejemplo, otra nueva alza o mantención por más tiempo de tasas en niveles más altos, dada la resiliencia que ha mostrado la economía en Estados Unidos, y eso termina fortaleciendo al dólar frente a la moneda. Y en particular el peso chileno sí ha mostrado un mayor deterioro que otras monedas, otros comparables. Puede ahí, en parte de lo que se esté especulando por parte del mercado, es que el Banco Central de Chile va a mantener un nivel de reservas bajas de manera como media estructural. Entonces eso no es muy positivo para el país, lo deja más expuesto a choque externo, a tener una mayor volatilidad en la moneda. Por una parte, ¿cierto?, la acumulación de dólares de corto plazo genera menos presiones al alza, digamos. No está comprando dólares el Banco Central ahora, pero estamos con niveles de reserva estructuralmente bajos. Tienen que subir esos niveles de reserva, que era lo que está haciendo el Banco Central, y parte de eso a lo mejor es lo que se está especulando por parte del mercado. Alguna explicación que se le puede dar a por qué está subiendo ahora, que digamos que el mercado puede decir, oye, el Banco Central de Chile ha bajado harto su nivel de reservas por distintas intervenciones y ahora ni siquiera tiene la capacidad de seguir acumulando reservas. Entonces eso en parte a lo mejor puede estar explicando lo más reciente de digamos, del peso mayor que otras monedas comparables. ¿Y crees que hay algo también de incertidumbre que pueda generar esto a medida que nos vamos acercando al 17 de diciembre, todo este proceso que estamos viviendo en tema constitucional? Al menos yo creo que para los inversionistas locales sí están mucho más pendientes de lo que está pasando con la evolución. A lo mejor hay mucha más información de la que uno puede ir siguiendo, la encuesta de manera mucho más periódica, semanalmente. Pero yo creo que para los inversionistas extranjeros que pueden tomar posiciones en contra o a favor del peso, no sé si están tanto en el día a día de ver, oye, cómo está variando esto. Ya probablemente tienen un poquito más, ven cosas un poquito más estructurales y no tanto el día a día político. Puede que estén un poquito acostumbrados, digamos, a que haya volatilidad y incertidumbre política en los mercados latinoamericanos. Entonces es parte, a lo mejor más allá de eso, del proceso del mismo país, de lo que pueda pasar ahí, pero no es un elemento positivo, al menos, que tengamos nuevamente que enfrentar otro proceso constituyente según lo que están mostrando ahora las encuestas. Eso obviamente no es positivo desde el punto de vista de incertidumbre, pero un gran factor, digamos, que afecte la visión de Chile de los inversionistas extranjeros, la verdad que no lo creo por ahora. Oye, y respecto a la inflación, porque yo tuve la oportunidad hace un par de semanas ya de estar conversando con la presidenta del Banco Central, y ella fue súper clara y me repitió un par de veces
en privado y en público, que ella creía que no había pass-through, o sea, que finalmente no, que como que todo este aumento en el tipo de cambio no se traspasaba porque finalmente también había menor demanda internacional, por lo tanto los precios caían, entonces se compensaba de alguna manera. Pero a los pocos días, digamos, el Banco Central toma esta decisión que quizás hay un poco, y uno ve un poco de miedo, entre comillas, ¿no es cierto?, de que sí eso afectara un poco este diferencial de tasas, ¿no es cierto?, y que presionara más al tipo de cambio y que eso sí sucediera, digamos, que finalmente que se traspasara más a precio ese mayor tipo de cambio, ¿no? Claro, está ese escenario donde puede que haya un poquito más de depreciación del tipo de cambio y eso desvíe de manera relativamente baja a la convergencia de la inflación, sobre todo cuando es una depreciación, digamos, de carácter multilateral, o sea, que es el dólar que se está fortaleciendo frente a todas las monedas, frente a otras monedas de socios comerciales de Chile también. Ahí hay un efecto de traspaso a la inflación, pero no es tan grande. Cuando es, en cambio, una depreciación de carácter endógeno, o sea, que es solo por factores locales, que el peso chileno se debilita frente al dólar y las otras monedas comparables no así, ahí el traspaso a la inflación es mucho más grande, como 5 veces más alto según algunas estimaciones que tiene el Banco. Entonces, probablemente a niveles de 900 pesos o bajo eso, con un tipo de cambio real que se desvía una desviación estándar de su promedio histórico, al menos ahí creemos que no era mucho el efecto de traspaso a la inflación. Cuando sí estamos en niveles de 950 y superiores, que es el peso chileno que destaca, digamos, frente a otras monedas, que es el peso chileno, la moneda más depreciada en el último mes, por ejemplo, ahí uno puede decir, oye, ya esto no es algo como multilateral de todas las monedas débiles frente al dólar, sino es más bien algo de carácter local, que está pasando algo con la moneda local, que se está depreciando más, y ahí el efecto inflacionario es mucho más alto, y probablemente fue ya cuando vimos que el tipo de cambio empezó a subir de manera consecutiva por varias semanas hasta alcanzar los 950, que las autoridades del Banco Central empezaron a tomar una posición un poco más cauta y Exacto. Decidieron, digamos, oye, ya esto está saliendo un poco de madre, hay que controlarlo y vamos con esta reducción menor de la TPM y con esta pausa en la acumulación de reservas, porque esto sí nos podría desviar en el mediano plazo de la convergencia. Sí, estoy muy de acuerdo con Marco en esa reflexión. Yo creo que al final lo que terminó ocurriendo es eso. O sea, 9.50 era un valor a tener en objetivo de no pasarlo, y llegaron claro. a ese punto y no les quedó otra que soltar la mano por el otro lado. Sí. Oye, y te quería preguntar sobre IPC, ¿qué te pareció el último IPC y cuál es la estimación que están teniendo para fin de año, para cerrar el año, con qué inflación? Uh-huh. Sí, fue un dato que estuvo un poquito más abajo de lo que nosotros estábamos esperando en particular. Nosotros estábamos esperando un 0,5, fue 0,4 el dato total, digamos, y si uno saca de esa estimación o de esta medición los componentes más volátiles, fue mucho más abajo. Ya llevamos de manera consecutiva registros sin volátiles que son menores a la inflación, digamos, total, y es lo que uno trata de mirar más, porque de repente el componente total tiene, por ejemplo, paquete turístico, tiene precios de los pasajeros, de los pasajes de avión, tiene los combustibles, tiene los alimentos, que son cosas que meten harto ruido, pero que en general, si suben mucho un mes o de manera consecutiva 2 meses, por ejemplo, el paquete turístico, ya probablemente este mes, noviembre, vaya en dirección contraria y al final como que se compensa un poco, pero el componente sin volátiles, ese viene con registro nulo hace un par de meses o muy bajo, y en ese sentido creemos que debería garantizarse la convergencia de la inflación hacia adelante, y es por eso también que uno le dice al Banco Central, oye, ya tener estos niveles tan restrictivos de tasas no se justifica mucho si estamos viendo que la inflación sin volátiles viene con registros mensuales bajos y probablemente ya tenemos la meta del 3% ya
probablemente entre abril y junio del próximo año. Entonces, por ese lado nosotros estamos tranquilos, creemos que se va a dar la convergencia de la inflación, finalizando este año en torno a un 4%, probablemente 4,1% es lo que tenemos estimado de aquí a fines de año, pero ya entre abril y junio del próximo año estaríamos en niveles de variación 12 meses del 3%. Se va a venir un cambio de canasta en el próximo año. Eso puede producir algo de volatilidad en los primeros meses, pero en general creemos que deberíamos tener la convergencia a la meta 3% entre abril y junio del próximo año. Eso incluye los no volátiles, digamos. Incluyendo, digamos, todos los precios en esa medición. Perfecto. Ya, buenísimo. Oye, y sí, porque es más o menos lo que estima eso, el Banco Central, ¿no? Sí, y eso implicaría que la tasa de política monetaria estaría ya en términos más normales también a mediados de año, junio. Ahí todavía creemos que va a estar más arriba, según sobre todo lo que ha comunicado el Banco Central, que está con esta posición, digamos, relativamente cauta. Estamos viendo que en general el Consejo ha adoptado esta posición, quizá, y no solo el Consejo del Banco Central de Chile, sino a nivel internacional los bancos centrales están un poco cautos, no quieren que se les escape de nuevo la inflación y están recortando la tasa en la medida que ya tienen la certeza de que la inflación está bajando. Sabemos que el efecto de traspaso a la economía real se demora. Entonces lo que creemos que podría pasar eventualmente es que el Banco Central esté con tasas todavía altamente restrictivas, por ejemplo a mediados del próximo año, en torno a un 6, un 7, con un nivel de inflación ya en la meta, y después de eso ya tenga que bajarla mucho más rápido. Eventualmente ese es un escenario que pueda pasar, porque ya no se justificaría, por ejemplo, tener niveles de inflación en la meta o ya incluso bajo la meta y todavía estar con una tasa alta restrictiva. Sería solo como estar castigando la economía de manera innecesaria, pero al menos los bancos centrales han adoptado esa postura de... No lo invoque, don Marco, no invoque. Oye, pero espero que no sea así, pero sí. Puede pasar. Y con esas posibles futuras tasas y esos niveles de inflación, ¿cómo ven el crecimiento? Porque alguno leía a Klaus Schmidt-Hebel el otro día decir que con suerte íbamos a crecer al 1% el 2024, el Ministerio de Hacienda dice al 2%. ¿Cómo ven el crecimiento para el 2024? Sí, ahí nosotros estamos igual más cercanos al 2% en nuestras estimaciones. Creemos que puede haber una recuperación del consumo, que este año debería caer en torno a un 3, un 4%, la inversión igual caer en torno a un 1,5%. Hay un tema obviamente ahí de base de comparación que jugaría a favor. No es que estemos celebrando y aquí ya se recuperó la economía y estamos creciendo sobre el nivel potencial. Solo tenemos un tema de base de comparación baja que va a favorecer, y estaríamos creciendo más o menos en torno al potencial o un poquito más bajo, que al final eso es el número que ha venido disminuyendo de manera estructural en Chile. El crecimiento potencial ha venido bajando de manera importante en la última década, y eso es algo que también nos debería estar preocupando, más allá de lo que pueda pasar en el ciclo de economía de ahora, que estamos con una base de comparación baja, el próximo año con tasas de interés más bajas y con una base de comparación menos exigente, deberíamos tener un crecimiento en torno al 2%, pero hacia adelante es lo que deberíamos estar ahí más preocupados, de que el crecimiento potencial en Chile se ha ido deteriorando bastante. Sí, eso es lo que aquí hemos repetido mucho, esa mirada de un poquito más de largo plazo, del potencial, de la inversión, es la que hoy día hace mucha falta. Oye, y respecto a la noticia que va a salir en 9 minutos más seguramente, Estados Unidos, ¿cómo están viendo los datos de inflación y cómo eso podría afectarnos? Sí, ahí el mercado en Estados Unidos y bueno, las mismas autoridades de la FED, de la Reserva Federal, están muy sensibles, digamos, a esta publicación de datos. Están como tomando las decisiones con el dato ya un poco en la mano las autoridades de la FED, y eso al final puede producir volatilidad en los mercados financieros. Lo que se espera es que en términos de variación anual pase desde un 3,7 a un 3,3, digamos, la inflación. Había estado subiendo también
por temas de combustible, la inflación en Estados Unidos, y ahora ya viene un poco retrocediendo en ese sentido. La economía en Estados Unidos ha sido súper resiliente, que ha sorprendido la fuerza que ha tenido, digamos, la economía en Estados Unidos durante los últimos meses. Uno a principio de año decía que a esta altura íbamos a estar en recesión en Estados Unidos, y la verdad que y eso nos ha dado. Se ha tardado bastante, digamos, en desacelerarse la economía en Estados Unidos. El mercado laboral también está bastante resiliente, solo ahora empezó a subir de manera bien gradual la tasa de desempleo, pero todavía bajo el nivel, digamos, neutral o histórico. Está como muy resiliente la economía en Estados Unidos. Lo que se ha buscado como explicación ahí es que, al igual que en Chile, hubo un efecto importante de transferencia de parte del Estado, por ejemplo, durante la pandemia, y eso ha mantenido, digamos, un nivel de actividad de consumo más dinámico por más tiempo. Pero ya ahora recién estamos empezando a ver las primeras señales de desaceleración en Estados Unidos. Hay que estar bien pendiente a este dato porque si bien la Fed mantuvo su tasa en la última reunión, después de eso, entre Powell y otros consejeros han salido a dar declaraciones, están preocupados todavía de la inflación. Entonces, si hay un registro de inflación más bajo, puede que el mercado se cuelgue de eso para decir, oye, la Fed va a volver a subir la tasa y las tasas en general van a estar presionadas al alza. Eso se puede traspasar al dólar, por ejemplo, un dólar más apreciado que nos afecta a nosotros, un tipo de cambio más presionado al alza, y también tasas locales más presionadas al alza. A pesar de que en Chile ya tenemos varios recortes, ya llevamos 3 reuniones de manera consecutiva con recortes que van bajando, ha estado bien afectado el comportamiento de las tasas locales por lo que está pasando, digamos, en los mercados internacionales. Marco, pero en muy breve, lo que se está esperando es que haya una disminución de la inflación en lo que está informando hoy día en el anual, sí, de 3.7 sí, anual a 3.3 anual. De 3.7 a 3.3 anual, sí. Esa es como la apuesta. Claro, eso es lo que está estimando el mercado. Vamos a ver si es un dato mayor, o sea, si da un 3.5 o algo así, las tasas de interés en Estados Unidos van a estar presionadas al alza, probablemente caiga la bolsa. Si es un dato más bajo, o sea, menos de un 3.3, un 3.1, por ejemplo, un 3, eso sería, digamos, positivo para los mercados. Perfecto. Y la subyacente también está en niveles un poco más alto también ahí, ¿eh? Creo que es 4.1 el guarismo. Sí, está por... sí, déjame mirarlo. En 4.1, sí. Está en 4.1. En 4.1 y se espera que pueda bajar a 4%. O sea, ya hay una disminución leve. Claro. Oye, Marco, y ahora respecto a China, ¿cómo están viendo? Sigue con esta expectativa de poco crecimiento para ellos, ¿no? 5%, con este gran problema que tienen todavía en términos del sector inmobiliario, y apostando un poco al consumo interno, ¿verdad? Sí, China ha estado bien afectada este año también venía con problemas a principios de año por todavía tener restricciones sanitarias, mientras en otros países ya se había levantado su rato, y China todavía estaba con algunas restricciones. Después, digamos, como que explotó un poco este tema de los problemas del sector inmobiliario, empresas muy endeudadas, muy apalancadas, que son sensibles, digamos, a alzar las tasas de interés. La economía en China en general está muy ligada en términos de ingreso o de riqueza de patrimonio al sector inmobiliario. El sector inmobiliario pesa entre un 20 y un 30% en la economía en China, y en otros países son mucho más cercanos, un 10%, sobre todo en un país tan grande como China. Entonces, lo que pasa en el sector inmobiliario afecta de manera importante, y más que en otros países incluso, a la economía. Así que está con esos temores en China. Se han implementado estímulos económicos y financieros, pero más bien cautos. También, por otra parte, en China lo que se está buscando es tener una transición, digamos, desde una economía muy dependiente a lo mejor del sector industrial o muy ligada al sector inmobiliario hacia una economía más de servicios, que es más de un país desarrollado, digamos, en modelo. Pero eso obviamente tiene costos, y no han querido dar pie atrás, digamos, en esta transición las autoridades. Entonces han implementado algunas medidas, pero no han sido, digamos, suficientes.
de todas formas, los últimos 2 datos de producción industrial, por ejemplo, ventas del retail o inversión en activos fijos, sí han sorprendido al alza. No van a llegar a probablemente eso a desviar a alcanzar la meta del crecimiento de 5%, probablemente esté más cercano a un 4,5% el crecimiento este año en China. Pero al menos los últimos par de datos han sido mejor. Justo hoy día también en la noche de nosotros se publican de nuevo datos de producción industrial, de ventas del comercio, de inversión en activos fijos, y el mercado puede tomar un poco ahí alguna postura mayor de ver si efectivamente se están generando mayores efectos por estos estímulos que se estaban reclamando hace harto rato en China. Se han implementado, pero han sido bien acotados. Se ha disminuido las tasas de interés, pero de manera gradual. En China, a diferencia de otros países, la inflación está súper baja. Entonces podrían tomar posiciones más agresivas en términos de estímulos monetarios, pero no lo han hecho, han sido bien cautos y han tomado algunas medidas de financiamiento, pero también bien sectoriales. Entonces se le reclama un poco eso a las autoridades de China, que puedan entregar mayor estímulo para alcanzar sus propias metas de crecimiento. Es como si estuvieran esperando que caigan los que tienen que caer para después partir, digamos, como todos esperando también que haya más estímulo, pero no pasa nada. Evitar salvar. Puede que haya algo de eso, de esperar que a lo mejor haya algún deterioro mayor o caigan algunas empresas y esos recursos al final se asignan a empresas más eficientes o más alineadas con los objetivos de desarrollo que tiene el propio país, ahí, que están como bien claros de hacer una transición de una economía más industrial hacia algo más de servicios, y puede que en esa transición vayan cayendo algunas empresas que no son las que, digamos, el gobierno está promoviendo para el desarrollo. Y un estratega pensaría, es preferible aguantar a la baja un rato, ¿no? Porque todos sabemos que el gobierno chino o la economía china en general trata de tomar muchas posiciones afuera de su frontera. Entonces, una economía más ralentizada hace que los activos estén más baratos afuera y también puede haber algo de eso ahí. Esperar, aguantar lo que se pueda y salir a comprar barato después, digamos. Así que, claro, también está esa expectativa de que como ya están tan deteriorados y no hay un driver, algo que vaya a dar vuelta a esto, uno tiende a asumir, oye, esto va a seguir cayendo, entonces comprémoslo cuando ya esté incluso más barato. Además que los chinos piensan muy siempre en el largo plazo, entonces saben aguantar eso. Así es. Hoy con mucho cariño a la gente que vive en China, por si acaso. Marcos Correa, se nos pasó volando este primer bloque, así que muy agradecido de tu presencia y esperamos que nos pueda acompañar próximamente en otro programa. Bueno, muchas gracias también por la invitación, que estén bien. Estábamos con Marcos Correa, economista jefe de Vice Inversiones.